Alfa Radio presenta Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Un programa donde platicamos con mujeres de Dios. Son esposas, madres, hijas, pero sobre todo, siervas de Dios que han impactado en el reino para bendición. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tu estima es más que alguna joya. Fuerza y honor son tu vestido, sabiduría y en tu boca. Y como lo prometido es deuda, como cada jueves, estamos en el programa Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Y como todos los jueves, tenemos una invitada especial. Y en esta tarde no es la excepción, tenemos de invitada a nuestra hermana Tania Mitzi de la iglesia de Colton, California. Es esposa del pastor Giovanni Muñoz y también funge como secretaria tesorera del distrito número 2. Así es que démosle la bienvenida a nuestra hermana Tania. Hermana, bienvenida a Alfa Radio. Dios le bendiga. Amén, hermano Héctor, Dios me lo bendiga. Primeramente, pues quiero darle gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo, esta oportunidad que nos da y pues gracias a usted, hermano, por la invitación, amén, de ser parte de este programa. Mujer Virtuosa. Es un gusto, un honor para mí estar compartiendo con su audiencia. Un saludo también para toda la audiencia de Alfa Radio que está en sintonía en estos momentos. Amén, amén. Es una bendición. Muchas gracias por su tiempo y por aceptar la invitación y sobre todo para darle la gloria a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Ese es el principal objetivo. Así es que vamos a comenzar, mi hermana Tania. ¿Cómo empezó todo? Como siempre hago la misma pregunta a las hermanas, a las siervas de Dios. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo es que usted o el Señor la encontró? Cuéntenos. Amén, amén. Así es, pues es una bonita historia, hermano. Y pues antes de entrar al testimonio, hermano, si usted me lo permite, Claro. a mí me gustaría nada más brevemente hacer una pequeña oración para que sea el Señor dirigiéndonos en todo esto, para que sea Él, ¿verdad?, usándome y sea Él a través de esta emisora, de esta radio, pues hablando a las vidas, a los corazones de todos los oyentes en esta hora. Amén, Así hermana, que, adelante. si me lo permite, vamos a Claro que iniciar, sí. vamos a hacer esta oración. En el nombre poderoso de Jesús, te damos Sí, gracias, Señor. Señor Padre Santo, por este momento, Gracias, Señor, esta Jesús. oportunidad que tú me das, Señor, de compartir este testimonio, Padre amado. Te pido en esta hora que seas tú tomando control, Señor absoluto, Señor, aleluya. Seas tú, Señor, usándome, me pongo en tus manos, Señor, como ese instrumento, Padre Santo, para que a través de este testimonio que voy a dar, Señor, seas tú, Señor, hablando a la vida, Señor, de nuestros oyentes en esta hora. Cualquier palabra, Señor, que salga de mi boca, que sea para edificación, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Quiero nada más brevemente compartir, hermano, Salmo 103, amén, un hermoso salmo. No lo voy a leer todo, quiero nada más leer los primeros 4 versos, amén, en el nombre de Jesús. Sí, amén. El Salmo 103 es un hermoso salmo, amén, de las misericordias, amén, del Señor, y dice así, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias. Amén, gloria sea Amén, al amén. Señor. Esos 4 versos muy hermosos. Yo puedo ver ahí, amén, las promesas del Señor, que Él es el que sana todas nuestras dolencias, Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Y así mismo fue conmigo, hermano. Yo llegué a los caminos del Señor en el año 2012, hace apenas 10 años, ¿verdad? En el camino del Sí. Señor, pero obviamente no fue ahí como donde empezó todo, porque el Señor dice en su palabra que Él aún desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce, Él ya nos escogió. Entonces, pues, ¿verdad? Mi historia pues va mucho más, ¿verdad? Más allá del 2012, obviamente. Sí, amén. Yo viví en mi niñez, hermano Héctor, yo fui abusada, ¿verdad? Yo fui abusada sexualmente en mi niñez por un, ¿verdad? Pues un señor ya mayor, mucho más mayor que yo. Él abusó de mí. Tenía unos 8 años de edad, más o menos, cuando eso sucedió. Wow. Y pues obviamente que eso a uno lo marca, o sea, demasiado en su vida, ¿verdad? Sí, sí. Lo marca a uno emocionalmente, físicamente, todo. Entonces yo pues tuve Eso fue, perdón hermana, ¿eso fue aquí en Estados Unidos o en otra ciudad, en otro país? No, hermano, eso fue aquí porque yo llegué, mis padres se vinieron a este país, ellos migraron a este país cuando yo tenía 5 años de edad. Entonces eso fue aquí en los Estados Unidos, sí que sucedió eso. Y eso fue por un tiempo, hermano, eso sucedió por varios tiempos, porque era un amigo, un conocido, era un vecino. Y era una persona de mucha confianza, hermano, era una persona de mucha confianza y obviamente pues sí, él aprovechó de esa confianza y pues, ¿verdad? Sucedió lo que le acabo de contar y todo eso, pero él no era de que, era cuando él quisiera, hermano, él abusaba de mí, él ya me tenía como controlada la mente de una forma, ¿verdad? Que él abusaba de mí, pues cada que él... ¿verdad? Que él... Qué tremendo. Él, ¿Usted nunca sí, puso una denuncia o algo, hermana? No, hermano, porque era un temor. Él a mí me tenía amenazada, que si yo hablaba, es que así es como esas personas operan. Le toman, le meten a uno en la mente ese temor y que si tú hablas, yo voy a decir que tú estás mintiendo. Y como yo era una niña, yo voy a decir que tú estás mintiendo y tú te vas a meter en problemas y si tú hablas, me decía, yo voy a matar a tu familia, así me hablaba. Entonces era un temor a mí. El temor, hermano, es un enemigo tremendo, porque el temor nos congela, el temor nos, ¿verdad?, detiene, el temor, o sea, es un enemigo tremendo el miedo. Sí, por eso tremendo. el Señor entonces yo pues 4 años, hermano, 4 años yo me guardé eso porque ni mis padres sabían. Nadie sabía. Por 4 años, yo desde los 8 años de edad hasta los 12 años, yo me tuve que guardar eso, y era un sufrimiento tremendo, hermano, en ese tiempo, recuerdo. Ya después, ese hombre se mudó de ahí de donde vivíamos, pero él me acosaba, él venía yo caminaba a la escuela sola por las mañanas, y él venía y me perseguía, y era un miedo. Y recuerdo que una vez llegué a la escuela llorando porque yo lo vi que él me estaba persiguiendo. Llegué a la escuela llorando, temblando de miedo. Una compañera pues me miró y me preguntaba que qué me pasaba. Yo trataba de, no, estoy bien, no pasa nada, pero ella tanto insistiendo, y pues ya yo le comenté, pero yo le dije, por favor, no le digas a nadie. Y pues ya ella no se lo quedó callada. En ese momento yo me enojé mucho con ella. Porque yo le había dicho, no le digas a nadie, pero ella no se quedó callada. Y ella tuvo el valor que yo no tuve, que fue de hablar. Y ella ahí mismo fue y le dijo a la maestra, y ya de ahí la maestra pues me mandó a la oficina de la directora, y pues ya de ahí, hermano, todo se dio a la luz, porque pues ya la directora llamó a las autoridades, llamaron a mis padres del trabajo, llegaron a la escuela y no sabían qué pasaba y qué es lo que pasa. Y pues cuando ellos llegaron ahí, la policía me dijo, habla con tus padres, dile por qué estamos aquí. Y yo no podía, hermano, yo no podía hablar con ellos, no podía decirles, y las autoridades tuvieron que decirles. Sí, el motivo por el temor. cual estaban. Sí, porque yo tenía ese miedo de que ellos me iban a regañar, de que yo iba a estar en problemas, de que yo era la que había hecho algo malo, de que yo era. Entonces, pues sí,
¿verdad? Ya, pues hermano, pasaron, ¿verdad? Los años, obviamente tuve que ir a terapias a esa corta edad, por eso. Y por eso precisamente a los padres que nos están escuchando, tengan mucho control con sus hijos, miren sus actitudes, porque eso es muy común, hermana. Se da mucho, ¿verdad?, de abuso infantil, psicológico, verbal, sexual, etcétera. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado con los hijos, realmente. Así es, hermano, y como le digo, y muchas veces con las personas más de confianza, porque este señor era un era un vecino, pero era tan de confianza, mi familia tenía tanta confianza a él, y se veía tan buena gente el señor y todo, pero y sí, más así pasa con la gente más de confianza, a veces son los que más tenemos que tener. Las estadísticas dicen que a veces son los mismos familiares, un tío, un primo, etcétera, los mejores amigos, ¿verdad? Así es, hermano, porque se ganan esa confianza, se ganan esa, ¿verdad?, de la familia, de los padres. Entonces fácilmente, y luego pues uno no se imagina, le hace, no, pero ¿cómo él? Si él era tan amable, tan buena gente, y aquí compartíamos, pero sí, por lo mismo, porque ellos saben cómo, ¿verdad?, entrar y ganarse esa confianza. Y pues sí, hermano, así le digo, pasaron eso hasta el año 2012, cuando todo, ¿verdad?, yo era una niña, y pues bueno, pasaron el transcurso de los años. Yo me acuerdo que él, como le digo, él se mudó de ahí, pero a veces él llegaba y me perseguía, y me acuerdo que él me decía, no, pero que yo le pertenecía, que yo era de él, y tú nunca vas a estar con nadie más, tú nunca vas a tener esposo, vas a tener hijos, porque tú eres mía, y si yo me doy cuenta, yo te voy a matar, me decía, y yo voy a matar a la persona con la que estés. Entonces era, ¿verdad?, un miedo, que yo tenía. Y pues ya pasaron pues los años, hermano. Yo ese señor ya después, ¿verdad?, pues desapareció ya por completo. Ya no lo volví a ver, no volví a saber de él. Cuando llegué a los caminos del Señor, yo pues obviamente venía con ese dolor, y lastimada. Sí, lastimada, y le doy gracias, porque la gente me decía, tú nunca vas a poder perdonarlo, tú nunca vas a poder olvidarte. Claro, nunca se olvida uno de eso, pero ya lo puedo hablar, hermano, con esa tranquilidad. Ahora hablarlo no me duele, porque ya el Señor ha sanado mi corazón. El Señor ya ha hecho la obra, y yo he perdonado a ese señor. La verdad, yo le puedo decir, hermano, yo no sé si él viva o no viva, pero donde quiera que él esté, yo le pido al Señor que él haya recapacitado y se haya arrepentido de lo que él hizo, y de que el Señor realmente lo bendiga si él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Él sabe lo que él hizo. La gente me decía, pero que él necesitaba venir a mí a pedirme perdón para yo perdonarlo. Y digo, no. Así pensaba antes, ¿no? Para uno poder perdonar, tiene que la persona que te ofendió venir a ti y decirte, ¿sabes qué? Perdóname. Pero no, yo ahí pude comprobar que no es así. Hermana, y no, él no pagó con prisión o algo, no, la justicia no llegó a él, porque usted sabe, esta persona lo hizo con usted, y generalmente cuando termina con una persona sigue con otra y otra y otras. ¿No pagó con cárcel o algo? Sí, desafortunadamente no, hermano, porque cuando ya las autoridades se dieron cuenta, cuando el abuso empezó, él vivía ahí, precisamente donde vive mi mamá todavía vive ahí en el mismo lugar, el mismo sitio, y él vivía ahí, pero ya cuando todo se dio a la luz, él ya no vivía ahí, y pues no sabíamos pues él a dónde se había ido, ni dónde vivía, ni nada. Entonces ya las autoridades no pudieron obviamente pues dar con él, y no, él nunca pagó por su crimen ni nada, por lo que hizo, ¿verdad? Nunca. Sí, bueno, pero hay un Dios, ¿verdad?, que todo lo mira. Así es, hermano, por eso le digo, o sea. Y entonces usted, ¿en qué momento fue en que dijo, ¿y esto qué es? O sea, porque cada uno de los que hemos conocido al Señor, hay un momento en que uno dice, wow, ¿y esto
¿por qué no lo había visto antes? ¿O quién eres? ¿O en qué momento fue, hermana? Sí, ya, pues ya pasaron los años y ya en el año 2011, hermano, fue cuando también por una depresión que yo viví. En el 2011 yo ya conocí a mi esposo, yo lo conocí en el 2008, a mi esposo, pero él, pues también él ya ha estado, ¿verdad? Con ustedes, ya han escuchado el testimonio de él también estaba, ¿verdad? Con la drogadicción. Sí, sí. Cuando yo lo conocí, yo no sabía que él, ¿verdad? Era un adicto a las drogas. El primer año de nuestra relación, hermano, pues todo bien, todo color de rosa, ¿verdad? Todo bonito, como toda relación, todo bonito al principio. Claro. Ya después fue que, pues que él mismo me confesó lo que él hacía, que él hacía drogas. Y yo, la verdad, pues me quedé en shock, porque yo algo que sí, pues nunca en mi vida me he relacionado con drogas, gracias a Dios. Entonces yo no sabía cómo tomarlo. Y pues de ahí, desde el momento que él me confesó, ¿verdad? Su situación, de ahí el enemigo tomó control. Nosotros vivíamos juntos, obviamente en aquel entonces no conocíamos del Señor, vivíamos sin casarnos en unión libre, pero de ahí entonces el enemigo vino y él hacía y deshacía en nuestro hogar como él le placía, hermano. Sí. Eran peleas constantes con mi esposo. En 2 ocasiones hasta la policía tuvo que ser involucrada. Wow. En el 2011 yo quedé embarazada, ¿verdad? Estaba esperando un hijo y fue el 7 de julio, me acuerdo muy bien la fecha, fue el 7 de julio de 2011 cuando yo perdí el embarazo por lo mismo, hermano, de tanto problema con mi esposo, tanto estrés. Pues sí, perdí el bebé y de ahí, entonces yo caí en una depresión, hermano, una depresión muy fuerte. Yo recuerdo que pues mis amigos del trabajo, conocidos, ¿verdad? Me trataban de consolarme y las palabras que me decían es: Tania, no te preocupes, me decían, Dios sabe cómo hace sus cosas, Dios tiene un propósito, hermano, pero yo no conocía en ese tiempo del Señor y yo le digo que a la verdad me decían esas palabras y como que me daba más coraje. Yo agarraba porque yo decía, ¿cómo Dios sabe cómo hace sus cosas? Digo, ¿cómo Él va a permitir que yo me embarace y me ilusione con este niño y no me va a dejar ni siquiera abrazarlo? ¿Cómo? Y llegó un momento donde yo llegué a tener como enojo contra Dios, hermano. Sí. Pero fue verdadera mi ignorancia. Yo no conocía del Señor y la gente me decía, no, gente que sí va a la iglesia, no te preocupes, Dios tiene el control y Dios sabe, pero me lo decían para consolarme, pero a mí como que más me causaba enojo contra Dios, porque decía, ¿cómo Él me va a arrebatar a este bebé en mi vientre y no me va a dejar ni que yo lo abrace ni nada? Pero pues, ¿verdad? Como le digo, en mi ignorancia no sabía. Me recuerdo que en ese periodo, hermano, de la depresión, un mes enterito, pues ya después yo perdí mi trabajo. Mi esposo y yo pues nos separamos completamente. Él se fue a vivir a otro estado, yo perdí mi trabajo. En ese tiempo recuerdo que mi niño, el mayor, se fue a México de vacaciones. Entonces, hermano, yo me quedé sola. Yo me quedé sola. Y recuerdo antes de que él se fuera pues para vacaciones, me recuerdo que hubo un mes pues que él todavía estaba en la escuela y que yo, hermano, mire, la verdad, yo me levantaba nada más por obligación con mi niño porque lo tenía que llevar a la escuela y me levantaba de la cama solamente para eso, pero llegaba a la casa y volvía y me tiraba a la cama todo el día y no me levantaba de la cama. Habían días, hermano, pasaba días sin bañarme porque era una depresión tan fuerte y me levantaba nada más cuando sabía que era hora que tenía que ir a recoger a mi niño a la escuela, iba por él a la escuela, regresaba y le hacía cualquier cosa de comer, una quesadilla, a veces hasta las sopas esas instantáneas, nada más para darle algo a él que comiera, y yo volvía y me tiraba en la cama y así, me acuerdo que así estuve un mes enterito, hermanos, sin quererme levantar de la cama, o sea, en una soledad tremenda. Con su hogar destruido, ¿verdad? Usted se sentía sola, deprimida, su esposo ya se había ido. Desamparada. Mi esposo, como le digo, ya nos habíamos separado. Después hubo un tiempo donde le digo que mi niño se fue a México de vacaciones.
y yo sin trabajo, y ya era tiempo de que mi niño regresara de vacaciones, y yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo le voy a dar de comer? Y yo, hermano, yo pensaba ya mejor, ¿sabes qué? En quitarme la vida. Mi mamá vivía a 3 cuadras de mí, y yo decía, ay, pues yo me quito la vida ahorita, pues que mi niño aprovecho ahorita que estoy sola, y cuando él venga no hay problemas, mi mamá que se haga cargo de él, a él no le va a faltar nada, él va a estar igual con la familia, pero Sí. y le doy gracias al Era, Señor que era el escenario perfecto, ¿no? Usted sola, deprimida y pues es lo peor que le puede pasar a alguien que está deprimido, quedarse solo. sí, hermano, exactamente, estar en esa soledad, en ese hoyo, como leímos leímos Sí, en el Salmo, ¿verdad? Ya estaba vivida completamente en ese hoyo donde uno ya no encuentra ya salida, que antes más, ¿verdad? Siente uno que va más escarbando y no puede salir. claro. Entonces, pero hay esperanza en el Señor, en medio de esa oscuridad, la luz del Señor resplandece, hermano, en medio de todo ese dolor, hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo, verdad, que como le mencionaba, cuando estaba todavía con mi esposo, hasta 2 veces la policía tuvo que ser involucrada pues sí, tanta pelea que Sí, teníamos. hermana, Pero y en ese momento que usted pensó en suicidarse, en quitarse la vida, ¿lo intentó, hermana, o solo se quedó en el pensamiento? sí, recuerdo que una vez sí lo intenté, hermano, estaba en el baño, y en el baño había una ventanita donde tenía esas cortinas, esas persianas, donde usted le jala el cordón y se hace largo el cordón, se extiende. Entonces estaba yo en el baño y yo volteé hacia esa ventanita y miré ese cordón ahí colgando, y yo dije, pues ahorita agarro, lo extiendo el cordón, lo jalé para que se hiciera así lo más largo el cordón, y me senté en el piso del baño y me enredé ese cordón lo más fuerte que pude alrededor del cuello, y ahí yo sentada, hermano, recuerdo que poco a poco sentía cómo se me iba la respiración, poco a poco, pero al último, pues le doy gracias a Dios que reaccioné y no me permitió el valor pues sí, ¿verdad? Sí, Reaccioné sí. y dije, no, yo creo ya en los últimos suspiros, y mejor me fui aflojando la cuerda que me había enredado en el cuello, que me acuerdo que me quedó marcado el cuello por unos días, ya me quedó Sí, amén. la Entonces, marca y todo. hermana, ¿y cómo fue que llegó el Señor a sus vidas? ¿Cómo fue que empezó a restaurar y a quitarle todo eso? Sí, en el 2012, ya después de tantos problemas, cuando mi esposo se fue por medio de mi esposo, hermano, que empecé yo porque él se fue por lo mismo, ya nos habíamos separado, se fue a otro estado, y a los meses, pues él me comenzó a contactar otra vez, me empezó a llamar por teléfono. Pues él se fue y yo jamás en mi vida pensé volver a verlo. Yo cuando él se fue, pues aquí llegó, gracias por el tiempo, que Dios te bendiga y todo. Usted dijo, llévatelo o te lo mando. Sí, así. Yo misma, hermano, lo fui a dejar a la estación de buses cuando me dijo que sí. Yo misma ese día, bueno, yo te llevo con tal de que te vaya. Sí, y yo misma lo fui a dejar a la estación de buses, me despedí de él y ya jamás pensé volver a verlo. Pero a los meses, él allá en el otro estado donde él estaba, él comenzó a ir a la iglesia, él recibió al Señor, él se bautizó, y obviamente cuando uno está en ese primer amor, hermano, que uno con todo mundo quiere uno compartir, ¿verdad? Esto tan maravilloso del Señor, y él empezó a hablarme a mí, me empezó a hablar por teléfono, y sí recuerdo pues que yo al principio no, pues ya desde todo lo que habíamos vivido, no tanto le creía, hermano. Yo decía, ay, ya se volvió loco, ya para Sí, los que dicen la palabra, que para carnales es locura, los que no entendemos las cosas de Dios es locura, y claro, pues en sí. ese momento yo no conocía y para mí era locura. Yo a mis amigas que conocían, que les platicaba, luego a veces me preguntaban de él,
Y yo les decía así en una manera burlante, yo les decía, no, pues él dice que ya encontró a Jesús. Yo les decía, pues dice que encontró a Jesús, quién sabe dónde andaba perdido que lo encontró. Pero pues obviamente en mi ignorancia, hermano, yo no Sí, sabía, de claro. una manera, ¿verdad?, burlante. Y así fue como yo empecé, hermano. Mi esposo empezó a hablarme, poco a poco me empezaba a hablar, y era algo tan, porque al principio cuando estábamos juntos, hermano, no podíamos hablar por teléfono 5 minutos, porque él era, verdad, él siempre en esa desespero y todo, y agresivo, y colgaba el teléfono y grosero y eso. Pero cuando él me hablaba para hablarme de la palabra, hablaba 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas, hermanos, pasaba él hablando, y él hablando, yo nomás escuchando, y él hablándome Sí, de la sí. palabra del Señor. Y pues así, él ya después, mire, él sabía, ¿verdad?, mi situación. Yo estaba con 2 psicólogas a la semana, hermano. 2 psicólogas venían a verme a mí a la semana por la depresión, porque a mí ya me habían diagnosticado con síndrome de depresión severa. Así es como me Wow. tenían a mí ya categorizada. No era Sin nada más una cualquier depresión, sino que ya me síndrome tenían severa. como severa, un síndrome severo de depresión. Y wow, entonces tenía 2 psicólogas que me venían a visitar a la casa 2 veces a la semana, y pues él me decía, vente para acá. Él estaba en el estado de Connecticut, vente para acá, ven acá, un cambio de vida, algo diferente. Y le digo, hermano, que cuando el propósito del Señor, porque yo no quería, pues yo sabía, ¿verdad?, el pasado, la vida que vivíamos, y mis amigas me decían, ¿tú estás segura que te vas a ir allá? Mira ya la experiencia que has tenido con él, tú no sabes si en verdad él ha cambiado. Sí. Y yo no quería al principio irme. Yo, en primero, pues yo nunca me había apartado así de mi familia, de irme tan lejos ni nada, y yo siempre he sido una niña muy de papi, dicen, ¿no? Entonces él me decía, vente, y él me insistía por varios meses, me estuvo insistiendo, vente. Pero usted ya veía un cambio en él, o sea, ya cuando le hablaba, ya le hablaba diferente, o sea, ya ve como a los apóstoles le dijeron, oh, este es de los mismos de Jesús, ¿por qué? Porque habla diferente, Hablando, decía. Y sí, ya usted que ya le habla. notaba al pastor Giovanni algo diferente, ¿no? Sí, en su modo de hablar, yo ya le empezaba a notar, como le digo, porque antes, hermano, no podíamos mantener una conversación por 5 minutos sin terminar gritando, insultándonos, sin peleando. Entonces, ya cuando yo empecé que, bueno, ya él podía hablar media hora, 1 hora, y calmado y tranquilo, y entonces yo empecé a notar un cambio en su modo de hablar, y yo estaba así, le digo, no quería irme para allá, decía, pero qué tal si sí, qué tal si no, cómo sé que es seguro que él ha cambiado, y yo no quería irme. Pero un día, hermano, cosas del Señor que le pone en el corazón, dice que el Señor es que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Claro, sí. Y un día yo me levanté con esa decisión de irme. Tú sigue adelante. Un día yo me desperté como decidida, me voy. Y hasta mi esposo mismo como que se asombró, porque ya después cuando yo le hablé le dije, ok, está bien, me voy a ir. Como que él ya después está segura, o sea, ya no la creía, ¿verdad? Que tan de repente, Sí. pero es que fue cosa de Dios, hermano, fue cosa de Dios que él cambió mi corazón así de esa manera, porque yo no quería irme para allá. Claro, Y era el mismo amor del Señor que ya el Señor había puesto en el corazón de él. Usted sentía esa diferencia y eso ya no eran gritos, ya no era insulto, ya era más el amor de Dios. ese primer amor del Señor que él tenía, y para hablarme y compartirme, y él quería, ¿verdad? Él quería también que yo recibiera. Y yo antes de irme a Connecticut, pues sí, yo aquí empecé a visitar una iglesia, una compañera del trabajo. Yo sabía que ella era cristiana. Entonces, pues ya como mi esposo ya me estaba hablando y ya había él plantado esa semilla, pues yo me acerqué, yo me acuerdo un día a mi compañera de trabajo, pero todavía, hermano, como con esa pena, con esa vergüenza, que no quería que nadie me viera, que nadie me escuchara, y yo así de bajita la voz le pregunté, oye, tú eres cristiana, ¿verdad? Pero que nadie me escuchara. Sí, Y sí. yo le preguntaba, ¿y dónde está tu iglesia? Y que si yo podía ir, y ella, y me invitó a la iglesia. Y fui, y ahí fue donde yo pude por primera vez, hermano, tener una experiencia con el Señor, porque resulta que una vez en su iglesia
tuvieron una salida aquí a las montañas en Glendale para hacer oración en las montañas en la noche. Y al principio yo decía, ay, qué gente tan rara, porque ella me dijo, ven, yo te invito, vamos a ir a orar a la montaña a las 10 de la noche. Y yo decía, qué gente tan rara, ¿cómo van a ir a orar a las 10 de la noche a una montaña? ¿Dónde me van a ir a perder?, dijo usted. Sí, pero yo dije, bueno, voy. Y fui con mi niño, me acuerdo, pues con Jonathan, vámonos, y nos fuimos. Y cuando llegamos a aquel lugar, al principio, pues eso solo, hermano, yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde estamos? Pero al ratito es como un sitio donde muchas iglesias van, y pues así como el señor que iba a orar al monte, ya nosotros llegamos y estábamos, digo, solitos en esa oscuridad, pero al ratito ya empezaron a llegar el grupo de iglesias por todos lados, y eso tan bonito. En la iglesia, ¿verdad?, con la que yo iba, pues, ¿verdad?, todos estaban ahí. Dijeron, vamos a hacer una oración. Todos se pusieron en círculos, así parado en un círculo, tomados de la mano, y estaban orando, hermano. Y pues yo nada más en ese momento, pues yo no sabía, ni con mis ojos cerrados, mi cabeza agachada, y nada más escuchando las oraciones de ellos y todo ese clamor, esa intercesión que ellos tenían. Cuando yo no sé ni cómo, yo no me di cuenta, yo terminé, hermano, de rodillas, pues ahí en pleno monte, con mi rostro en la arena, en el polvo, llorando, y no paraba de llorar, y lloraba. Y le digo que yo ni cuenta me di, porque yo nada más pues estaba ahí parada, ¿verdad?, escuchándolos orar. Cuando yo, ¿verdad?, me vine a dar cuenta, pues le digo que yo estaba ahí tirada, llorando. Sentí la presencia de Dios. Del Señor. Agárrame, le digo, agárrame, porque yo siento que me voy. Yo me sentía que estaban las nubes, hermano, que el Señor en este momento, como dice su palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él se llevó en ese momento todas mis cargas, y me sentía yo tan liviana como una plumita. Recuerdo que yo tuve con el Señor en esa montaña. En un retiro. Sí, tan bonito que fue, y ahora sí le doy gracias a... Y esa experiencia, cuando el Señor llega y uno no conoce, es algo tan maravilloso, y dice, ¿y esto qué es?, ¿verdad? O sea, no, naturalmente uno nomás lo único que puede hacer es postrarse, ¿verdad? Aunque usted no sabía ni cómo orar, ni nada, y usted nomás ante la presencia de Dios tuvo que doblar la rodilla, ¿no?, y postrarse. Sí, así es. No podemos resistirnos a esa presencia tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Y a los meses, pues le digo, decidí, ¿verdad?, juntarme nuevamente con mi esposo, y empaqué maletas, agarré a mi niño y me eché un viaje de 4 días, ¿verdad?, con mi esposo. Pero digamos, cuando usted ya bajó de ese retiro, cuando ya vino de regreso, usted ya venía impactada, ¿verdad? ¿Qué es esto? Gracias a Dios que pues seguimos adelante, mi esposo y yo, ¿verdad?, tomados de la mano del Señor y refugiándonos en el Señor, y poco a poco fuimos organizando nuestra vida. Pero sí, el Señor siempre es, ¿verdad?, llama al varón, obviamente la cabeza, pero necesita su ayuda idónea, necesita la mujer que esté al lado para apoyarlo. Bueno, mi hermana, se nos ha terminado el tiempo lastimosamente, pero algunas palabras para finalizar, hermana, que quisiera usted decir para despedir. Sí, amén, hermano. Pues yo solamente, ¿verdad?, a las personas que nos estén escuchando, quiero decirles que cualquier situación que estén pasando, ¿verdad?, acudan al Señor, busquen al Señor. En Él hay esperanza. Como decía el Salmo que leímos al principio, Él sana todas nuestras heridas, no importa el dolor que estés pasando, la lucha que estés atravesando, el Señor sana, y Él saca del hoyo tu vida, y como decía la palabra, Él nos corona, hermano, de favores y misericordias. Acude al Señor y vas a ver las grandezas del Señor en tu vida, ¿verdad? No todo está terminado, no todo está acabado. En el Señor hay esperanza. Amén. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, hermana Tania Mitzi, por aceptar la invitación. Ha sido tremenda bendición, tremendo testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y pues
Gracias a todos ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan. Recuerden que esto ha sido Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Nos escuchamos el próximo jueves con este programa y con una nueva invitada. Dios les bendiga. Mujer virtuosa.